que es mi columna, y una vista posterior. La vista anterior me va a permitir ver lo que son, obviamente, la parte anterior de lo que serían los cuerpos vertebrales, los discos intervertebrales. Obviamente veo lo que son las apófisis transversas, y en la parte inferior me va a permitir ver de alguna manera, aunque en esa concavidad que tiene el sacro, me permite ver cómo está una superficie más regular, entre comillas. Y en lo que es la parte posterior, la sobreposición me va a dar sobre todo salientes en la parte posterior, lo que sería la sobreposición de las apófisis espinosas. En la parte posterior está más irregular lo que es la parte de mi sacro, y obviamente es diferente en este caso con cavidad y convexidad dependiendo de cómo estoy viendo yo la parte del sacro. Obviamente también se ven aquí la parte de los agujeros forámenes sacros, pero aquí sobre todo vamos a ver más irregular la superficie posterior que la anterior. La función que va a tener en este caso la columna vertebral es que va a ser de soporte. Ya hablábamos que era parte de lo que era el esqueleto apendicular junto con el cráneo, y ya cuando veamos el resto de la otra clase vamos a ver lo que sería la parte del tórax. Aquí Doctora, sí, ya había alguien. gracias. Gracias. Y entonces vamos a ver que va a comprender mi columna vertebral 4 porciones. Son 7 vértebras cervicales, 12 vértebras dorsales o torácicas, 5 vértebras lumbares. Pueden ser la sobreposición de lo que sería la parte de las vértebras pelvianas, que serían 5, conforman el sacro, y la variación que puede haber de 4 a 5 que van a conformar la parte del coxis. Y en la parte posterior igual está cervical, dorsal o torácica, lumbar, sacro y coxis. Aquí podemos ver en una imagen en la vista lateral, como en un momento dado va a corresponder esta parte de esta sección, lo que estamos viendo aquí, de la columna vertebral. En rosa, vértebras cervicales, 12 torácicas o dorsales, las lumbares y el sacro y el coxis. Aquí es importante que veamos cómo están estas curvaturas, que en condiciones de tipo patológico o condición de tipo normal, estas curvaturas se van a ver más, más curvas, o en un momento, por ejemplo, en un paciente de un esguince cervical, uno de los datos que se encuentran, por ejemplo, en un accidente donde hubo el fenómeno de latigazo, incluso trayendo todavía lo que es ¿cómo se llama? El cinturón de seguridad, y por la manera en que se manifiesta el desplazamiento, el movimiento en el momento del impacto, finalmente vamos a encontrar una rectificación de la columna cervical, y hay que inmovilizar en este caso la parte de la columna, de la parte del cuello a través de un collarín. Y aquí hablamos de esas curvaturas que vamos a encontrar normales dentro de la columna vertebral. Una curvatura cervical hacia adelante, hacia atrás, a la parte de lo que es la región torácica dorsal, hacia el delante, en la parte lumbar, y en la parte sacra hacia la parte posterior. Podemos encontrar diferente tipo de anormalidades en relación a la parte de la curvatura. Aquí vemos a una persona que está de manera erguida, donde vamos a ver cómo se ve de alguna manera esas curvaturas normales. Sin embargo, cuando ya hay algún tipo de patología, por ejemplo, cuando está la famosa esa joroba, hay una gifosis, aquí va a haber una mayor curvatura en la parte de la región de lo que se refiere, la parte superior de la región torácica. Aquí vamos a encontrar una mayor curvatura en una lordosis. Esto lo vamos a ver sobre todo en las mujeres embarazadas por todos los cambios que se dan, por la gran elasticidad que en este caso tiene nuestra columna vertebral en el momento del embarazo, y debido al crecimiento uterino que se tiene, entonces hay cierta también curvatura, entre comillas, normal, pero no tan normal, porque a veces las pacientes, conforme ya va avanzando el embarazo, y sobre todo en los 2 últimos meses, donde hay crecimiento ya propiamente en cuanto a peso, dimensión del bebé, entonces puede haber problemas de dolor. Entonces tiene esa gran elasticidad, lo que es la parte de la columna. Eso va a estar dado obviamente un poquito por la elasticidad que puede tener el hueso, pero sobre todo por la distribución que tienen, la disposición de los discos intervertebrales. Y vamos a encontrar también un problema de desviación de manera lateral cuando hay un problema de escoliosis. Aquí nuevamente vemos una escoliosis, vemos como aquí sobre todo la parte, la zona de la región dorsal, y una transición que se da en la región lumbar, está esa desviación de manera lateral,
y cómo a través de la gifosis, en esa famosa joroba o algo, pues vamos a ver una mayor curvatura hacia la parte posterior, sobre todo de las vértebras que son de la región torácica o dorsal. Aquí en el embarazo, vemos como aquí, digamos, una persona que no está embarazada, aquí en el embarazo vamos viendo cómo se va dando esa hiperlordosis, debido a que en este caso hay un crecimiento uterino, el mismo organismo, por los cambios que se dan a nivel hormonal, estructurales y todo eso, pues se llega a generar esta hiperlordosis en las embarazadas, debido al crecimiento uterino. Las vértebras van a tener en sí caracteres generales. Pueden variar en cuanto a sus caracteres generales, obviamente el sacro y lo que serían las primeras vértebras de la región cervical y a lo mejor las iniciales de la región cervical como son C3 y C4, pero en general todas van a tener estas características generales, ¿sí? Aquí tenemos una vista superior de una vértebra, esta es una vista lateral que nos va a permitir ver cómo está este cuerpo. Por ejemplo, en los libros del Moore, en el Gray, vienen en algunos lugares algunas tablas, como les decía, en donde pueden encontrar diferencias, sobre todo en músculos. Pero ustedes, por ejemplo, para que puedan ir viendo las variaciones que tienen en las diferentes regiones, la parte de la columna, pueden hacer un cuadro sinóptico en donde ponen región y ponen cuerpo, foramen, carillas articulares, apófisis específicas, como la forma de las apófisis espinosas o de las transversas, y eso les va a ayudar a través de su cuadro sinóptico el que puedan ir diferenciando cada una de las estructuras, ¿sí? Aquí todos, como les mencionaba, van a tener un cuerpo vertebral y van a estar en la parte de la porción de lo que sería la vértebra. Esta sería en una vista superior y esta sería en una vista lateral. Entonces aquí va a tener generalmente, dependiendo de la zona, puede tener una forma cilíndrica, puede tener, sobre todo las de la zona cervical son más alargadas en sentido transversal, pero van a tener aquí esta parte, esta forma. Obviamente van a tener aquí lo que sería una cara superior, viendo en esta vista lateral, va a tener una cara superior y una cara inferior, lo que es la parte de mi cuerpo vertebral. Y aquí entre lo que sería la unión, ya después que veamos otras imágenes, entre una vértebra y otra, va a haber un disco intervertebral que sirve como protección. En lo que se refiere aquí en las características de este cuerpo, va a tener lo que es un epífisis anular, que va a estar aquí en lo que es la parte del borde, ¿sí? Aquí en lo que es esta parte de esta cara. Obviamente aquí va a tener en la parte, en la configuración, lo que sería la parte de hueso esponjoso en la parte interna y en la parte externa sería hueso compacto. Si yo veo aquí, por ejemplo, en esta vista superior, lo que es la parte de mi vértebra, esta es cara superior, cara superior, cara inferior, cara lateral, derecha, izquierda, y lo que sería aquí mi cara anterior y mi cara posterior. Sobre toda esta superficie, sobre todo la columna vertebral va a estar bien, bien, bien protegida. La unión que se va a empezar a establecer, o las articulaciones que se van a empezar a establecer en lo que son la parte de las porciones de las vértebras, van a dar una gran protección. Y obviamente, como les mencionaba, entre una vértebra y otra va a haber un disco intervertebral y va a estar cubierto entre una vértebra y otra, siempre a haber formaciones de tipo fibroso, puede haber ligamentos, luego viene recubierto por la parte de los músculos, de ahí de la gran vascularidad que van a tener en este caso estas estructuras y van a servir como protección. Aquí estuviéramos viendo de alguna manera, de manera separada cada una de las estructuras, cómo van a conformar posteriormente la vértebra. Ya habíamos mencionado las características que tiene el cuerpo. Y esto va a corresponder a la parte anterior. Lo que es propiamente el arco, lo que sería el arco vertebral, ¿sí? Va a marcar en un momento dado la zona donde van a estar el resto de las estructuras de lo que sería la parte de la vértebra. Aquí estaríamos viendo de manera separada lo que serían las estructuras que lo van a conformar. Mi arco vertebral, donde van a estar unidas unas estructuras en sentido lateral, en sentido posterior, y va a haber unas carillas articulares, tanto superiores como inferiores, que van a permitir que haya ese como ensamble entre una vértebra y otra. Y lo que es propiamente este arco que se va a formar aquí,
va a formar posteriormente lo que sería un foramen o un agujero. En este caso sería el agujero vertebral. Continuando todavía con lo que es la parte de las características generales que tiene una vértebra, vamos a encontrar diferentes salientes denominadas apófisis y que por su situación es como se van a denominar. Entonces, lo que es la parte de mi macizo apofisiario, lo que mencionábamos en esta imagen anterior, ¿sí? Esto va a ser lo que va a estar inmediatamente atrás de lo que sería y forma parte de ese arco vertebral, serían en este caso los pedículos. De aquí, lo que forma el resto del arco vertebral van a formar lo que son las láminas laterales, las apófisis transversas, que son dos, y la posterior, que sería la apófisis espinosa. Si nos vamos a este esquema que viene aquí, esto correspondería al pedículo. Esto correspondería sobre la parte superior e inferior a las carillas articulares superior e inferior. Vienen de manera lateral lo que serían las apófisis transversas y esta porción correspondería a la parte de la apófisis espinosa. Haciendo la descripción ya propiamente de estas estructuras de manera general que tienen las vértebras, serían las apófisis transversas y van a estar dirigidas de manera lateral. Aquí en este caso estamos viendo aquí, esta sería la apófisis transversa, en este caso de esta vértebra. Por las características de esta vértebra, esta sería una vértebra de la región dorsal, porque es de la región dorsal. Ahorita que veamos las características específicas de lo que son la región dorsal o torácica, es que aquí a nivel de lo que son las apófisis transversas, vamos a encontrar estas fositas costales que van a permitir la zona donde se va a articular la cabeza y aquí un ángulo que se forma en la parte de la costilla. Entonces, las apófisis transversas están en sentido lateral, obviamente van a estar recubiertos por ligamentos y por músculos que van a pasar sobre esa zona. Lo que son las apófisis o carillas articulares son estas que van a estar aquí en la parte superior, esta aquí en la parte inferior y que van a corresponder a la zona donde van a articularse y van a ensamblar con la vértebra superior e inferior a la que tienen a ella, ¿sí? Y aquí en un momento dado después van a ser parte de lo que van a formar ya posteriormente con lo que serían los pedículos, formando el arco vertebral y en este caso toda esa sobreposición de apófisis transversas, apófisis articulares con su carilla articular y lo que es el pedículo van a formar el foramen o el agujero vertebral, ¿sí? Aquí en este caso, los pedículos, como les decía, van a estar en la parte de la unión de lo que va a ser mi cuerpo y todo lo que es el resto de las apófisis que se van a encontrar aquí en este caso en sentido lateral y la posterior que se va a encontrar después en unión con las láminas. Lo que sería la parte de mis láminas vertebrales igual son dos. Van a unir lo que corresponde a la parte de mi zona de las apófisis transversas con la apófisis espinosa que estaría en la parte posterior y sería lo que en un momento dado podemos ir palpando en el trayecto de toda nuestra columna vertebral cuando llegamos a tener expuesto nuestro dorso, ¿sí? Ahí la sobreposición de estas apófisis espinosas las podemos ir delimitando y van a ser un poco más marcada lo que sería mi séptima vértebra cervical, ¿sí? Entonces, repasando, cuerpo, pedículo, apófisis transversas, carillas, apófisis articular con su carilla articular superior, inferior, lámina y apófisis espinosa. Estas son las características generales que van a tener lo que serían mis vértebras. Ahora, ¿qué va a suceder en esa unión de todas esas estructuras que conforman el macizo apofisiario? ¿Y qué sucede cuando se empiezan a unir dos vértebras? ¿Sí? Entonces, aquí en la unión de ese arco vertebral, que es la sobreposición junto con el cuerpo, me van a formar un foramen, ¿sí? Aquí están unidos todos. Por ejemplo, en el cráneo, la sobreposición del peñasco de lo que es la parte de mi peñasco del temporal con mi borde que está aquí en el margen del tubérculo, escotadura yugular y la apófisis me forman el foramen lacerum posterior, rasgado posterior y ahí forman un foramen. Aquí la misma unión de estas vértebras
me van a formar el foramen vertebral. Y va a estar delimitado en la parte, lo que es mi foramen anterior, va a estar delimitado por la parte posterior de mi cuerpo y lo que sería propiamente todo el resto del arco, lo que corresponde a las láminas, obviamente la sobreposición que hay aquí de lo que es la parte de mis apófisis transversas, mi pedículo, mis apófisis transversa, mi lámina y la parte anterior de mi apófisis espinosa donde va a llegar ahí en esa zona. Y lo que serían después los forámenes entre dos estructuras, y aquí serían entre dos vértebras. Aquí la sobreposición me va a formar el foramen intervertebral. El foramen vertebral está formado propiamente en la vértebra por la sobreposición de este cuerpo en la parte posterior y el arco vertebral que conforman todas las estructuras. Y el inter es entre dos y va a estar formado aquí en este caso por la parte inferior de mi pedículo. Si por ejemplo este fuera, para enumerar por ejemplo cuando se empiezan a describir lesiones a nivel radiológico o algo de eso, van a tener una letra, lo que sería cada una de las vértebras. A la parte de la región cervical correspondería una letra C. A la región de tórax o dorso va a ser como D o T. Para la región lumbar sería L. Para sacro pues sería S. Entonces, después va a ir inmediatamente a S, según la vértebra que se esté haciendo la descripción, el número correspondiente. Entonces podemos, una vértebra cervical, el número 7, la vamos a representar como C7. Entonces, aquí si de alguna manera yo representara y les dijera que sería una vértebra lumbar y que fuera L1, L2, aquí la parte inferior de mi pedículo de L1 forma la parte superior de ese foramen intervertebral y la parte superior de mi pedículo de L2 me va a formar y va a conformar todo lo que sería mi foramen intervertebral. Aquí entre una vértebra y otra va a haber el disco intervertebral y obviamente aquí entre lo que sería la unión de esta va a estar recubierto por ligamentos y por lo que sería la parte de lo que es, ya llegó alguien más, de lo que sería la parte de mi, de la parte aquí de ¿cómo se llama? Del recubrimiento que va a tener de músculos, ¿sí? Entonces, aquí en este foramen intervertebral es importante porque de ahí van a venir todo después las raíces nerviosas que van a ir distribuidas a las diferentes zonas de la región del cuerpo, del miembro superior, de la parte del tórax, del miembro inferior, dependiendo de la región que se va a ir presentando. Y este foramen intervertebral también se le denomina como agujero de conjunción, ¿sí? Aquí en lo que es la parte de la sobreposición que se va dando de los forámenes vertebrales, va a formar y sobre esa zona va a venir lo que sería mi médula espinal en el trayecto de la misma. Aquí vemos cómo vemos de manera sobrepuesta diferentes cuerpos vertebrales. Aquí yo veo cómo en el foramen vertebral viene lo que se refiere a la parte del paso de la médula espinal y cómo atraviesa aquí en lo que serían los forámenes intervertebrales. Aquí estaríamos viendo nada más la parte superior de una vértebra. Aquí viene el foramen vertebral, por aquí pasa la parte de la médula y aquí como entre el paso de ese agujero de conjunción o intervertebral salen las raíces nerviosas sobre esta parte de lo que sería propiamente del pedículo, ¿no? A nivel de lo que sería la parte de la vértebra. Ya hablando específicamente de características específicas de lo que son las vértebras, en la región cervical, aquí tenemos que el cuerpo va a estar más alargado en sentido transversal. En sus extremos, de aquí de lo que es la parte del cuerpo, vamos a encontrar unas salientes y van a estar, estas se van a encontrar en el borde superior de lo que es la parte de la vértebra y van a ser las apófisis unciformes. Lo que es la parte del pedículo de estas vértebras, sobre todo a partir de la tercera vértebra a séptima vértebra, van a emerger de manera oblicua, ¿sí? Y van a tener aquí en esta parte, obviamente también vienen en lo que es la segunda y la primera vértebra, pero a partir de la tercera se ve más marcado, vamos a encontrar un orificio, que sería el foramen transverso,
que va a dar paso a lo que sería todo el trayecto de las arterias vertebrales. En la que es la parte de la región de las láminas, la forma más bien es cuadrilátera, son anchas y se van a dirigir hacia abajo y atrás, van a tener esta distribución, lo que serían la parte de mis láminas. Y lo que son la parte de las apófisis espinosas, lo que es la parte de su punta, que está en la parte posterior, habitualmente son de forma prismática, triangular, y van a terminar en 2 tubérculos. Aquí lo que sería la parte de mi apófisis espinosa, ¿sí? Continuando con esta parte de la porción de las características específicas que tienen mis vértebras cervicales, en relación a la parte de las apófisis transversas, vamos a encontrar situadas también a ella lo que sería un pequeño vestigio de lo que corresponde a la parte de los pedículos. Vamos a encontrar aquí cómo está la parte de la carilla articular, que va a permitir el ensamble con la superior y obviamente aquí no se ve la parte inferior con la siguiente vértebra y sus características de estas carillas articulares que va a permitir que una lo que es la parte de mi pedículo y la parte de lo que es mi lámina. Y aquí el foramen intervertebral va a tener una forma triangular. La base es anterior, su base posterior, que está aquí en esta parte, y toda esta parte de las superficies de las mismas zonas de lo que es la parte de las láminas van a estar